General Eduardo Pérez Rocha, que nos acompaña vía Zoom. Gracias por atendernos, y también aquí en los estudios con el abogado penalista Andy Carrión. Gracias a los dos. Bienvenidos esta noche a 2024. Gracias por la invitación, Tatiana. Gracias, Tatiana, a tus órdenes. Bien, si me permite, vamos a comenzar algunos instantes con el general Pérez Rocha, hablando un poco del tema policial, ¿no? Y lo que nos comentaba en esta nota Jessica Lara. Peligrosa, muy peligrosa, la organización criminal trujillana Los Pulpos, que según registros de la policía ya estaría operando en la ciudad de Lima, vinculada a casos de extorsión a transportistas urbanos. A ver, ¿qué se puede hacer para evitar que se sigan expandiendo y que sobre todo sigan infringiendo el miedo, el terror a estos ciudadanos? El inicio de todas las extorsiones a vehículos de transporte masivo, pues tú recordarás, en Trujillo. Y justo con los famosos pulpos. Esos señores empezaron primero con los vehículos de transporte público de pasajeros, pasaron a los automóviles de taxis, posteriormente hasta los mototaxis. Y tú recordarás, colocaban unos stickers para que varias bandas que eran no las tocaran. Ahora, hemos visto, acá llegaron a Lima. En Lima, al famoso jorobado, que supuestamente el que dirigía esto, lo detuvieron y está interno en un centro penitenciario. Y ahí es donde han entrado acá los famosos injertos del Cono Norte. Y como indican, ellos le pedían al inicio por vehículo 5 soles diarios. Había un dirigente de una compañía que tenía 80 vehículos de transporte. Vale decir, con 5 soles diarios tenían que darle 12.000 soles. Ahora no, ahora lo han duplicado. Ya es 10 soles. Imagínate los problemas y sobre todo la violencia. Claro, es un botín. Es un botín para ellos. Utilizan armas de fuego y hemos visto ya la semana pasada que a un vehículo que estaba contra el lado de pasajeros dispararon y a una señora le privaron de la vida. O sea que esto es algo preocupante, es muy grave, lamentablemente, de muchos delincuentes que integran estas bandas extorsivas. General, pero esta organización es sumamente peligrosa, ¿no? Y ha logrado, y está vinculada además a delitos como la extorsión, el sicariato, el secuestro en la zona norte del país. Hay un video que ha estado circulando, que quiero comentarlo con usted, y es durante el concierto del popularmente conocido como Chacalón Junior, donde en las pantallas LED se proyecta el logo de Los Pulpos y reflejaría un poco ese nivel de influencia que tiene su organización criminal en músicos, en cantantes, en la sociedad en general. Que después de muchos años retornamos a Trujillo. Como se indica, es organización, y justo atacan, que te digo, estos espectáculos masivos, donde todo es popular, y ahí no solamente es el aspecto que salen en las pantallas, sino que los mismos, que te digo, cantantes, directores de orquesta, personalmente, con nombres y apellidos, los felicitan a estos delincuentes. Qué peligroso. Y el problema grave es que tenemos nosotros la división de alta tecnología, que ve aspectos de cibernética. Se tiene un convenio ya entre la policía y las empresas de telefonía. Y sin embargo, ¿qué te digo? Cuando hay estos problemas de denuncia, se comunica al Ministerio Público, Ministerio al Poder Judicial, pero nos hemos dado con la sorpresa de que no te da el sitio exacto de donde están estableciendo estos contactos, sino tiene para 500 metros a la redonda. ¿Tú te imaginas? 5 manzanas, pues es que es imposible que se pueda ubicar, y ya nos han dicho que lamentablemente que no tenemos la tecnología de punta, y esto el problema es complejo. General, permítame compartir el video que estamos comentando para que la gente que nos está viendo pueda acompañarnos con esta explicación. Que después de muchos años retornamos a Trujillo, gracias a la promotora CACE de la amiga Katy Cruz. Ya sabes, en el local será el local Los Patos. Ya sabes, te lo dice José María Chacalón Junior para que sufra. A ver, hay una
esta Katy Cruz Arce, que es tía del líder de los pulpos, podría ser ella, no tenemos la certeza, pero sí es muy peligroso, ¿no? El hecho de ver a este cantante publicando el logo de los pulpos, mandándole saludos y, dicho sea de paso, ya hemos visto también a otras organizaciones criminales aquí en Lima enviarle videos, saludos y mensajes, por ejemplo, a alias el Chino, alias el Monstruo. O sea, habla de esa vinculación, influencia que tendrían estas organizaciones criminales, como bien ha dicho el general Pérez Rocha, en la sociedad en general. Y hablando de organizaciones criminales, quería consultarle, doctor Carrión, porque hace bien el general Pérez Rocha de hablar de organizaciones y cómo operan estas estructuras, pero, por ejemplo, las que están vinculadas a la extorsión, como en este caso, ya no pueden ser investigadas bajo el manto de una organización criminal luego de la modificación que hizo el Congreso. Hay que hacer una diferencia muy clara entre el delito que se investiga como el de extorsión, homicidio, tentativa y otros, y el delito de organización criminal. Tú has mencionado bien hace poco, el Congreso ha reformulado este concepto de organización criminal y ha puesto estándares o vallas mucho más altas a las como tradicionalmente se venía entendiendo el concepto de organización criminal. Una de esas es de que se incrementó el delito que va de 4 y se ascendió a 6 años. Es decir, ya no únicamente van a ser aquellos delitos que tienen una naturaleza de poca gravedad, sino que tendrían, de acuerdo a lo que el Congreso ha señalado, que tienen que ser delitos graves, es decir, claro, mayor a 6 años. Sin embargo, si es que nosotros analizamos el delito y los informes que ustedes ahora mismo están propalando, estaríamos hablando del delito de extorsión, y el delito de extorsión tiene una pena que puede, en su variable más grave, llegar hasta los 15 años de prisión. Así es que sí, en casos como estos se podría investigar no solamente el delito de extorsión, el delito de coacción, chantaje, sino que además la organización criminal como tal. Es decir, esta modificación normativa que ha propalado el Congreso de la República no necesariamente afectaría este caso, con lo cual estaría la vía expedita para incluirlos dentro de las organizaciones criminales. De acuerdo. Y eso sería importante y esa tendría que ser la figura por la cual te diría seguir la línea de investigación el Ministerio Público. General Pérez Rocha, las extorsiones se han vuelto un botín, yo sé lo mencionaba al inicio, para las organizaciones criminales, pero en medio están los ciudadanos, que no solo se ven perjudicados porque su medio de transporte paraliza, ya muchos lo han hecho y otros anuncian con hacerlo, sino que además están en el medio ellos de ataques, corriendo en riesgo de que una bala les caiga, de que una piedra les caiga, de que sean atacados. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo para enfrentarse a estas organizaciones? Lo interesante es tener el dato que es nacional del Instituto Nacional de Estadística, encuestas de criminalidad e inseguridad ciudadana del INEI. Del año 2018 a la fecha se tiene cantidad de denuncias que se recibe, tanto la policía, cantidad de denuncias que recibe el Ministerio Público, por modalidades delictivas, por regiones y por lugares. Algo interesante, del año 2023 a este semestre de 2024, aunque parezca mentira, el aumento de las denuncias por extorsión ha aumentado un 60%. Y en lo que va de este año, este año tenemos 140.000 denuncias por extorsión. Pregunta simple, no hay política de Estado para por lo menos disminuir este tipo de denuncias. Y esto no solamente es, como te digo, vehículos de transporte, sino hasta negocios simples, hasta informales. Le están pidiendo, que te digo, a lo que te venden en forma ambulatoria también, que les paguen 5 soles diarios y no los amenazan. Entonces, esto es el problema y ahí el doctor Carrión te permitirá, ya como profesional y la experiencia que tiene, que lamentablemente no hay forma, que te digo, para acelerar el aspecto de denuncia. ¿Por qué? Porque el aspecto de investigación preparatoria, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, es mínimo 8 meses, se puede duplicar, y si es, que te digo, complejo, 3 años. Y si esto es más complejo, puede hasta duplicarse. Tenemos acá situaciones de que no se investigan y tienen 5 o 6 años. Esto es lo que debe cambiar. Grave, sí, sin duda, sin duda. Gracias, General Pérez Rocha, por habernos atendido esta noche. Ha sido muy gentil. Ya, Tatiana, buenas noches. Muy buenas noches.
Nos quedamos aquí en estudios, por supuesto, hablando un poco más con el abogado penalista Andy Carrión. Es complicado, ¿no? Porque no hay una política de Estado clara, con el Ministerio del Interior y la Fiscalía de la Nación enfrentados, los ciudadanos al medio. Somos las víctimas. Yo creo que nosotros los ciudadanos somos las víctimas de esta confrontación política que el día de hoy está existiendo entre el Ejecutivo, el Legislativo, específicamente entre quien debe de liderar la seguridad ciudadana como es el Ministro del Interior y también la Fiscalía, en lugar de trabajar de manera conjunta, porque la lucha contra la criminalidad, Tatiana, debe darse en conjunción de las instituciones, Ministerio Público y Policía Nacional, entendido con quien la dirige, que en este caso sería el Ministro del Interior, Santibáñez, que lamentablemente más bien está más ocupado en los casos que la Fiscalía tiene en su contra que velando por la seguridad ciudadana. De acuerdo. Y de él vamos a hablar en un instante, pero antes quería hablar con usted del caso de Andrés Hurtado, porque continúa el desfile de algunos que han sido llamados por el Ministerio Público. Y estuvieron los hermanos Ciucho, Iván y Roberto dando sus declaraciones. Iván, de hecho, está como testigo protegido, ya ha contado varias cosas graves que deberá probar. ¿Por qué cree que hasta ahora Andrés Hurtado no ha sido citado? Bueno, yo creo que en este caso estamos ante la punta del iceberg, Tatiana, porque se van descubriendo nuevos hechos, nuevos actores, incluidos funcionarios públicos, empresarios, que serían parte de esta trama en la intermediación por parte de Andrés Hurtado de tráfico de influencias. Tú has señalado de que ya se están señalando algunas diligencias, como las declaraciones de los testigos y también de los imputados. Ana Ciucho ya desfiló por la Fiscalía el día de ayer y algunos otros para señalar ya ante la Fiscalía, no ante cámaras, sino ante la Fiscalía, cuáles son los hechos reales que van a ellos a denunciar y si pueden certificar, y tú lo has dicho muy bien, si pueden certificar y justificar la denuncia y los datos y la información que ellos han señalado. Hay dichos porque son imputaciones muy graves, ¿no? El hecho de que se haya cobrado $1 millón, la devolución de 100 kilos de oro, que la propia fiscal luego dijo que se trataban más bien de 200 kilos, y luego finalmente informes periodísticos que más bien hablan de 30 kilos o 40 kilos de oro. Todo eso va a tener que investigar la Fiscalía. También están desfilando los testigos, ¿no? Los hermanos Ciucho, que por cierto ya tienen también investigaciones abiertas por el delito de lavado de activos. Y también se está descubriendo cómo se manipulaban algunas investigaciones por lavado de activos, ¿no? Es decir, se abrían carpetas fiscales en contra, por ejemplo, de Jimmy Fluker, que es uno de los agraviados, que por ser una empresa contrincante de la que ostentaban los hermanos Ciucho o Muley, entonces les abrieron una investigación por lavado de activos. Entonces se están descubriendo muchos hechos, Tatiana, que han ameritado que incluso hayan ya 3 carpetas fiscales. Una de esas es por lavado de activos. Y entiendo que ahí el fiscal tiene que primero definir el delito fuente y entre las cosas que va a tener que investigar tiene que comprobar si la persona que está siendo investigada tiene un estilo de vida que se condice con los ingresos que tiene. En ese sentido, Andrés Hurtado es una persona que ha ostentado muchísimos lujos y sus hijas también, que ahora están en la mira. ¿Esta investigación las podría alcanzar a ellas también? Definitivamente, porque lo que va a tener que hacer la Fiscalía, técnicamente hablando, es sustentar un eventual desbalance patrimonial, es decir, si es que el estilo de vida, los egresos, se pueden justificar o no con los ingresos. Y tenemos que hablar de ingresos formales, no informales, es decir, en las cuentas bancarias se disponía de todos los dineros que luego se dilapidaban en algún evento, en algún viaje, en ropas, en bienes, en muebles e inmuebles. Y también en algunas empresas, ¿no?, que ahora están dentro de la propia investigación. Y ese es el punto medular de una investigación por el delito de lavado de activos, porque ya se tienen los delitos previos, ¿no? El delito previo de tráfico de influencias, el delito previo del cohecho activo y pasivo, que coloquialmente se conoce como el delito de soborno, y también algo muy importante dentro del delito de lavado de activos, Tatiana, que es el tema que se ha ventilado en un dominical, que es ya la representación por parte de Andrés Hurtado de Vaticano. Es decir, Andrés Hurtado podía... total, ¿no? Sí, de total, manejo incluso de su dinero, imagen, de todo, de bienes, propiedades, todo, etcétera. Y la pregunta que va a tener también que responder ante la Fiscalía es si realmente ha administrado esos bienes, porque estamos hablando de una persona, Tatiana, que ha sido judicialmente declarado culpable, ¿no?, por el delito de narcotráfico. Claro, y la relación que hay entre ellos siempre ha sido cercana, por lo que se sabe, y se confirma además con este
apropiación de toma todo mi dinero, maneja todas mis cuentas, maneja toda mi imagen. Pero quería saber, dado que se ha dicho también, se ha comentado, un ex trabajador de Andrés Hurtado tendrá que confirmar y demostrar lo que está diciendo, que él le habría hecho depósitos de $6.000 más o menos a sus hijas, depósitos que de poco en poco, de 6.000 en 6.000, llegaban más o menos a los 30.000 cada mes. El Perú, el Ministerio Público, ¿podría pedir información directa a Estados Unidos a través de inteligencia financiera? Por supuesto, y se han dado muchos casos en los cuales los investigados por lavado de activos en nuestro país tienen propiedades en el extranjero, ¿Qué es el tienen caso de cuentas en el extranjero, o el dinero, es decir, la trazabilidad del dinero llega al extranjero. Y para eso existe la cooperación judicial. Ha pasado con Brasil, por ejemplo, en todo este caso Lava Jato, en la que las autoridades brasileñas, incluso los empresarios brasileños, han brindado información para que estos casos lleguen a un buen puerto en las investigaciones. Pero con Estados Unidos también, ¿no? Y con Estados Unidos naturalmente también, ¿no? Van a tener que recurrir a la cooperación internacional para poder viabilizar la sustentación propia de los bienes en primer lugar, y en segundo lugar, si es que se puede justificar la trazabilidad del dinero de Andrés Hurtado, porque de acuerdo a la versión que tú acabas de mencionar, Andrés Hurtado habría derivado fondos a Estados Unidos. Y ojo que en Estados Unidos también existe un riesgo muy serio de que se abra una investigación, porque ellos son muy draconianos, muy rigurosos, son muy serios, ¿no? Precisamente la persecución del delito de lavado de activos. Y es eventualmente una posibilidad también de que se abra una investigación en Estados Unidos a raíz de la información que puede desprenderse de nuestro país. Porque ellas además, cuando estamos viendo algunas imágenes de ellas, comparten muchos lujos, ¿no? Y no tienen, pues, ellas dicen que son influencers, que trabajan con algunas marcas. Según lo que hemos visto, no son tantas las marcas con las que trabajan para tener los gastos que dicen tener, y no figura además otro trabajo conocido, ¿no? Como para que, digamos, más o menos compense los grandes lujos que ellas se dan. Y ese es el punto medular dentro de una investigación de lavado de activos. ¿Hasta qué nivel van a poder justificar ese ritmo de vida? Porque lo que va a hacer la Fiscalía, así como lo hizo en el caso de Dina Boluarte, Tatiana, vieron de que tenía un Rolex, unas joyas, y la Fiscalía inmediatamente dijo: esas joyas son tuyas, tienes que probar y justificar, ¿no? Porque si no hay un desbalance patrimonial y el delito de enriquecimiento ilícito. Lo mismo ahora, ¿no? Van a tener que observar cuáles son los bienes, la ostentosa vida que llevaba adelante también Andrés Hurtado, y lo que van a hacer los peritos es decir: bueno, yo calculo que mensualmente por el ritmo de vida que llevabas, pues el monto es tal, y necesitas tú ahora justificar esos montos de manera formal. Ese es el quid del asunto en el ámbito de lavado de activos, y van a naturalmente que elaborar pericias. Andrés Hurtado también por ahora se le presume inocente, no es que estemos hablando de que es culpable, pero dentro de la investigación va a tener que demostrar y justificar precisamente esos ingresos. Pero probablemente la Fiscalía, ¿cree usted, ya haya pedido información financiera? La ha pedido. De hecho, en la disposición en la que abren investigación preliminar por el delito de lavado de activos, Tatiana, pide información a todas las instituciones, SUNARP, OCE, registros públicos, también, ojo, a las notarías, ¿no? En todo el Perú. Las notarías van a tener que informarse si existe algún tipo de contrato, transferencia, propiedades, etcétera, a nombre de Andrés Hurtado. Y van a tener que enviar justo esta información que comentamos hace un momento, es decir, la representación propia de Vaticano. Claro, ¿no? también. ¿Por qué? Porque en el delito de lavado de activos también es usual que el titular no tenga los bienes a su nombre y que más bien utilice personas de fachada, en las cuales, por ejemplo, si ostentan estos bienes, la titularidad de estos bienes. Es por eso que la Fiscalía ya solicitó, está en la propia disposición que ya algunos medios de comunicación han publicado, informaciones, por ejemplo, de recibos de aguas de luz, teléfono, porque si bien es cierto, no puede figurar un predio a nombre del principal investigado, que sería Andrés Hurtado, pues sí, quizás un recibo, un trámite, etcétera, y la Fiscalía va a ir jalando de esa manera el hilo de la madeja hasta llegar a eventuales predios o propiedades o incluso cuentas, Tatiana, que podrían en realidad, sin figurar de manera formal, pertenecer a Andrés Hurtado. Es muy probable entonces ahora que la Fiscalía, bueno, está en una etapa de recabación de información, motivo por el cual puede estar citando ahora a todos los testigos, viendo qué les puede dar para ya luego ir
con Andrés Hurtado. Por supuesto. De hecho, te decía que habían 3 investigaciones en la Fiscalía que se está siguiendo, en la investigación, perdón, que se está siguiendo ante la Fiscalía Suprema que dirige el fiscal supremo Alcides Chinchay. Se han citado incluso a los funcionarios públicos que han tenido alguna interacción con el caso. La jueza, al juez Valdivia, Concepción Carguancho, también va a tener que desfilar ante la Fiscalía para dar la versión de los hechos como testigo. Y eso también va a tener que suceder, Tatiana, en las otras 2 carpetas, porque son investigaciones paralelas. La Fiscalía Suprema, porque se investiga una fiscal superior, Elizabeth Peralta, y el órgano competente de investigar es la Fiscalía Suprema, pero a los demás, pues los investigan las fiscalías ordinarias, la Fiscalía de Lavado de Activos y las Fiscalías Anticorrupción. Y ahí viene también otro problema, que son las medidas restrictivas, ¿no? Andrés Hurtado y a otros 3 investigados se les ha impuesto la medida de impedimento de salida del país por el plazo de 15 días. Sí, el 24 se en la acaba. carpeta que está a cargo del fiscal supremo. Pero ojo que tenemos otras 2 carpetas, y en esas otras 2 carpetas la Fiscalía es autónoma de eventualmente también solicitar una medida incluso más gravosa que el impedimento de salida del país, que podría ser una eventual detención preliminar, o si ya deciden pasar a una siguiente etapa, aunque los casos, creo yo, todavía son incipientes, una prisión preventiva. Y eso depende del grado de sometimiento que tengan estas personas a la investigación, que no obstruyan las investigaciones, por ejemplo, que no se contacte con un testigo para manejar una única versión de los hechos, etcétera. Si eso no sucede y se someten a la investigación, no hay ningún inconveniente, pero si ya ellos demuestran un eventual peligro de fuga, una obstrucción a la investigación, pues entonces la Fiscalía también podría animarse a solicitar estas medidas. Y algo corto, mira, recuerda tú que en uno de los sábados Andrés Hurtado señaló de que se despedía de su programa por 2 o 3 semanas. Este anuncio fue esbozado por la Fiscalía ante el propio juez para solicitar el impedimento de salida del país porque ya estaría desarraigado laboralmente. Ya, claro. O sea, solo esa declaración... Porque además no fueron 2 o 3 semanas, ¿no? Panamericana lo desmintió. Por supuesto, pero digamos esa declaración no inicial sirvió para que sustente la Fiscalía ante el Poder Judicial un desarraigo laboral. Y en muchos casos, Tatiana, solo el desarraigo laboral ha servido para imponer prisiones preventivas. Entonces, yo creo que es muy serio lo que en adelante viene, pero entiendo de que ellos también van a defenderse, van a tratar de someterse a las investigaciones para impedir que la Fiscalía también realice este tipo de pedidos. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos a ver cómo continúa el desfile en la Fiscalía, en las acciones que se tomen en los próximos días. El 24 vence la orden de impedimento de salida del país. Pero quería también consultarle sobre esta amenaza que ha hecho el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, a la periodista de ese canal, Carla Ramírez, jefa de la unidad de investigación. Ha amenazado con denunciarla por difamación. Vamos a poner un poco en contexto a la gente que nos está viendo. Carla Ramírez publicó a través de las redes sociales un documento oficial del Congreso de la República. Es un documento que vamos a ver a continuación, que le envía el congresista Burgos al ministro del Interior. El congresista Burgos es el presidente de la Comisión de Fiscalización, dato no menor porque el ministro está siendo investigado por la Comisión de Fiscalización. Y lo que le dice el congresista Burgos es: señor ministro, no envíe a terceras personas a intentar contactar conmigo para gestionar una reunión 1 a 1. Le dice, no es el canal y además usted está siendo investigado en la comisión que yo presido. Bien, por el congresista Burgos. Este es el documento que Carla publica y luego el ministro le dice que la va a difamar, dice que ella no hace bien su trabajo, que la va a denunciar por una presunta difamación. Y yo quiero preguntarle, doctor Carrión, ¿usted ve difamación aquí? En lo absoluto, Tatiana. Yo no veo por ningún lado que concurran los elementos propios de una difamación. Más aún cuando uno analiza realmente el Twitter publicado por Carla Ramírez, ella en todo momento se remite a este documento publicado por Burgos, que es que nada menos que preside esta comisión. Ella no señala algo adicional y en el documento se dice de que el ministro habría intentado comunicarse con terceras personas para generar una reunión privada. Claro. Ahora, vayamos, digamos... Si me permite solo un instante claro para que poder tener su explicación, quiero comentar lo que estamos viendo ahorita mismo en pantallas, que es la comunicación que mantiene Carla con el ministro, ¿no? Donde le dice, disculpa, no te contesté la llamada, estoy atendiendo a mi bebé, por favor, entiendo, no se preocupe, podría darnos una entrevista para estos descargos, por favor, estimada Carla, los descargos
ya están hechos aquí, no tengo nada más que aclarar, no quisiera haberme envuelto en temas políticos, gracias, comprendo, agradezco la gentileza de su respuesta. Eso claro, esto es con Rosana Medina, la que se dice habría hecho la comunicación con el señor Burgos, ¿no? La que sería la representante del Ministerio del Interior, que habría intentado comunicarse para gestionar una reunión entre el ministro y el señor Burgos. Tenemos el otro tuit, vamos a irlo comentando con el doctor Carrión. Entonces usted no ve aquí por nada... De ninguna manera. Ella está cumpliendo con su labor de informar, basado en un documento oficial. Y basado en un documento, lo que está haciendo es replicar el contenido del documento. Si es que el ministro intenta cuestionar ya el contenido del documento, pues tendría que remitirse más bien al presidente de la Comisión de Fiscalización. Ajá. Si es que el ministro dice que en realidad ninguna persona a su nombre está autorizada a llamar y generar una reunión privada a su favor con el presidente de la comisión, pues tendrá entonces que exigirle a la persona que ha llamado, o tendrá que en todo caso exigir una aclaración al propio presidente del comité de fiscalización. Sin embargo, si una persona como una periodista diligente se remite únicamente al documento emitido por una autoridad, estamos hablando del presidente de la Comisión de Fiscalización, entonces no hay ningún elemento que implique que realmente está falseando la información, atribuyéndole un hecho falso, por ejemplo, al ministro. Si él quiere cuestionarlo, pues tendría que más bien dirigir esta querella al presidente de fiscalización, ¿no? Porque él es finalmente quien hace estas afirmaciones. Pero es más fácil atacar e intimidar al emisario. Claro que sí, y lo estamos viendo, ¿no? Con esta amenaza velada que existe en contra, yo entiendo, no solamente contra Carla Ramírez, sino que ya hay antecedentes de algunos otros periodistas a los que también habría amenazado de esta manera. De acuerdo, ¿no? Es una actitud sistemática la que tiene el ministro. Y es poco tolerante, ¿no? Porque estamos hablando, Tatiana, estamos hablando de un ministro. Y los ministros, y eso también lo ha dicho la Corte Suprema, los altos funcionarios públicos, tienen que tener un nivel adicional de tolerancia respecto a las críticas de la población. Están ejerciendo un puesto de suma importancia y están sometidos al escrutinio público. Y sobre todo al escrutinio público que está viabilizado a través de los periodistas, ¿no? Son ustedes los que toman esa voz y precisamente cuestionan algunas actitudes o actividades que tienen los propios congresistas. Entonces, el nivel de tolerancia que tiene que exhibir un ministro es distinta a la de cualquier ciudadano, ¿no? Y eso ya lo ha afirmado también la Corte Suprema en múltiples decisiones en las que ha resuelto precisamente ya querellas en las cuales ha exigido especial tolerancia a quienes ejercen este tipo de puestos. Y además hoy el señor Burgos, en la sesión que tuvo de la Comisión de Fiscalización, ha seguido la misma línea de su documento, que ha dicho, yo no voy a traficar influencias, yo no voy a ir en ese sentido. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente de la Comisión de Fiscalización. No vamos a traficar influencias, no vamos a aceptar conversaciones bajo la mesa y sobre todo, bueno, hemos recibido el oficio del señor ministro del Interior. Nosotros tomaremos las medidas de quizás citar en una próxima reunión a la persona que ha sido mencionada en dicha llamada. Tenemos sus datos, el número telefónico, y es probable que sea citada para esclarecer estos hechos. Y esa es la forma en la que se tiene que, y esa es la forma en la que se tiene que proceder. Si alguien ha asumido el nombre o ha tomado el nombre del ministro para generar una cita que en realidad el ministro no había solicitado, pues se tiene que investigar, ¿no? Ahí está el número de teléfono, está la persona que ha tomado ese nombre, etcétera. Pero si un periodista replica un documento oficial emitido por un congresista de la República, pues en ningún lugar eso califica como difamación. De acuerdo. Gracias, doctor Carrión, por habernos acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado aquí. Tenemos que